¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí nuevamente con ustedes, su psicóloga Isabel Galván. El día de hoy voy a iniciar un proyecto que ya venía madurando, que es hablar sobre los pasos del programa de Neuróticos Anónimos. ¿Por qué me interesa Neuróticos Anónimos y no Alcohólicos Anónimos? Porque pues sabemos que estamos ahorita en un mundo que trae muchos problemas, un mundo neurotizado, ¿no? En general. Entonces, saber esto es bueno. ¿Y por qué los 12 pasos? Porque pues, los 12 pasos inician con el programa de Alcohólicos Anónimos, en donde se desarrolla, en donde lo desarrollan, lo crean el doctor Bob y Bill Wilson. Entonces, estos 12 pasos ayudaron a que ellos pudieran tener un control sobre su enfermedad y posteriormente se toma ese programa también para neuróticos anónimos, para comedores compulsivos, jugadores o apostadores compulsivos, adictos al sexo y muchísimos, ¿no? Muchísimos trastornos que puede haber. Este programa, que fue diseñado para alcohólicos, es tan claro en sus 12 pasos que termina siendo un programa de mucha bondad para cualquier otro tipo de trastorno. Y bueno, pues cualquiera podemos caer en trastornos, ¿no? de conducta, en trastorno obsesivo compulsivo, que es la base de cualquiera de estos trastornos, la obsesión y la compulsión, entendiendo la obsesión con pensamientos inadecuados sin que sea locura y sin embargo sin ser locura, que es un término que ya no podemos utilizar, pero en la literatura de AA lo utilizan tal cual, por eso lo estoy diciendo con todo respeto. Sin que sea locura, la persona actúa como si estuviera en locura, ¿no? Repite acciones, hace las mismas cosas esperando consecuencias diferentes, mucho sufrimiento, etc. Entonces la obsesión va a ser ese pensamiento que se establece, que no deja a la persona mentalmente, no la deja estar en paz. La compulsión va a ser la incapacidad para detener ese impulso y entonces la persona va a actuar en contra de sí misma y va a ir por aquello que sabe que le puede hacer daño, ¿no? Y progresiva, ¿por qué? Porque mientras la persona no tenga un programa, pues la enfermedad va siendo progresiva. Por eso en el programa de AA, NA, comedores compulsivos, neuróticos anónimos, siempre vamos a ver que está definida como una enfermedad obsesivo-compulsiva y que es progresiva también. Entonces, aunque la conciencia de la persona muchas veces sabe, aquel que es jugador o que es apostador compulsivo, sabe que está viendo las consecuencias, está viendo que el dinero se le está yendo en ir a apostar. Sin embargo, al haber una compulsión, el deseo de seguir apostando va a estar presente, el pensamiento de que no, pero es que ahora sí voy a ganar, ahora sí voy a recuperar lo que he perdido, etcétera. Es la obsesión y luego viene la compulsión y la persona va y apuesta de nuevo y pierde, ¿no? Su dinero. Entonces hay una conciencia débil. Estoy hablando más o menos de qué es lo que pasa y por qué el programa es efectivo. Todo lo que es la compulsión va a ir acompañada de una serie de rituales que la persona de manera inconsciente los empieza a hacer. ¿Cómo se empieza la persona a preparar para llegar finalmente a accionar en aquello que conscientemente no lo quiere hacer? La causa de estos trastornos, realmente no hay una conciencia o no hay un conocimiento tal cual de cuál es la etiología o lo que crea este tipo de problemas, pero se sabe, hasta donde se ha podido estudiar, que tal vez mucho tiene que ver con la parte biológica. Aquí quisiera hacer una pausa y decir, si este video te está interesando, remítete a los videos en los que hablo de la epigenética. Sí, que hablo ahí sobre la parte biológica, la parte genética. Entonces se sabe, los que han estudiado sobre esto, que tiene que ver con la genética, con la biología incluso del cerebro, con los químicos que el cerebro desarrolla o crea, y también con el ámbito social, o sea, el ámbito familiar y también el ámbito general, ¿no? La sociedad abierta. Entonces, todo esto tiene que ver con este tipo de trastornos. Aunque los niños pueden tener un trastorno de obsesión, es hasta cierto punto normal en el niño, puede ser, pero no se va a desarrollar.
En el niño no se va a desarrollar. El problema de los trastornos obsesivo-compulsivos se van a desarrollar al final de la adolescencia o en la entrada a la adultez, es el adulto joven. ¿Y cuáles son estas obsesiones que la persona puede empezar a desarrollar? Va a ser, por ejemplo, miedos a, que no tiene que ver con las fobias. La fobia es otro tipo de trastorno. En este caso, miedos a otro tipo de situaciones, ¿no? La persona se limita en términos de muchas cosas que cualquier otra persona puede hacer. La persona tiene mucho miedo a enfrentar la vida, a salir, a desarrollarse, muchos miedos que son irracionales. Puede tener también, las obsesiones pueden estar sentadas en lo que son los deseos, que muchas veces pueden ser deseos inadecuados completamente, como el de poseer a una persona, el de controlar la vida de otra persona, son deseos inadecuados, el deseo de intoxicarse, etcétera, ¿no? Preocupaciones por la persona obsesiva va a tener pensamientos de altos grados de preocupación por cosas que realmente ni siquiera le han generado un problema en su vida y que diga, bueno, como me pasó esto, entonces hoy tengo que poner más atención. No, son pensamientos de preocupación, pero que están cimentados en su fantasía catastrófica, nada más, ¿no? O pensamientos de agresión también. Vamos viendo que el neurótico es una persona que o va a agredir hacia el exterior, o va a haber una agresión hacia sí mismo, ¿sí? Y bueno, ya vimos que la compulsión, pues entonces va a ser el que todos estos pensamientos que se establecen y que la persona no puede controlar, lo van a llevar a la acción que viene siendo la compulsión. Bien, entonces, ¿cuál es este primer paso y por qué sirve el primer paso de Neuróticos Anónimos? Porque el primer paso de Neuróticos Anónimos, como el de Alcohólicos Anónimos, dice: admitimos que somos impotentes ante nuestras emociones y que nuestra vida está fuera de control. Lo primero, si una persona quiere llegar al control de ese trastorno, lo primero es admitir que es impotente ante eso. Y después de cuánto tiempo la persona va a reconocer que es impotente, no va a ser de la noche a la mañana. Le van a pasar muchísimas cosas, va a haber muchísimo sufrimiento, va a tomar recetas, ejemplos, esto, aquello, y nada le funcionó. Y después de eso va a llegar un momento en que, después de alguna experiencia, va a decir: reconozco que soy impotente. Y es en donde viene una actitud en donde la persona se doblega ante su propio ego, se doblega y dice: reconozco que soy impotente. Ese es el primer paso. Y que mi vida se perdió el control. O sea, es mi vida, sin embargo, yo no puedo controlar mi propia vida. Y entonces, si no la puedo controlar yo, pues tiene que haber alguien que la pueda controlar. La impotencia, vamos entendiendo entonces, cuando la persona dice: reconozco que soy impotente, y eso es un golpazo, llegar a reconocer eso, pues es la falta de fuerza, es la falta de poder para hacer algo positivo o para detener algo negativo. ¿Sí? La persona se reconoce que es impotente. Y cuando la persona llega a ese punto, es cuando muchas veces escuchamos a las personas que dicen: bueno, ¿quién es ese que no soy yo, pero que vive dentro de mí? Como si hubiera un desdoblamiento de la personalidad, sin que esto sea un trastorno mental. Pero ¿quién es ese que no soy yo, pero que está dentro de mí y que por momentos actúa sin mi autorización? Así de fuerte, ¿sí? Así de fuerte es. Por ejemplo, vemos el caso de un neurótico que se desborda hacia el exterior y entonces agrede, violenta, lastima, horrible. Y cuando pasa la crisis y la persona se da cuenta de lo que hizo, viene un arrepentimiento y tiene que pedir perdón, pero a la vez reconoce que él no es esa persona. Y es en donde dicen: ¿quién soy yo?
¿sí? O quién es ese que actúa, que no soy yo, pero vive dentro de mí. Y esto, si lo analizamos, pues qué fuerte, ¿no? Que una persona pueda llegar a una conclusión de este tipo. Por eso cuando el neurótico acciona bajo la demanda de la obsesión o la compulsión, pues no se reconoce, porque no es él, no está en una tranquilidad. En ese momento el trastorno tomó el control, como lo tomó en el alcohólico, que tomó el alcohol, o como lo tomó en el que tiene obsesión por el sexo, que hizo algo inadecuado, etcétera, ¿no? Entonces la persona va a caer en ese tipo de conductas. Entonces lo primero, la palabra clave o la acción clave del primer paso del programa es: reconozco que soy impotente y que mi vida se salió de control, o mi vida está fuera de control. Ese es el primer paso, y créanme que no es fácil. No es fácil llegar a reconocerse impotente cuando en cualquier otro aspecto de mi vida puedo ser una persona totalmente potente, totalmente consciente, totalmente dueña de mis actos, pero ante esto soy impotente, ¿sí? Y entonces ahí es donde la persona toma el ego gigantesco y lo va reduciendo hasta que lo hace chiquito. ¿Y qué pasa cuando un ego se hace pequeño? Entonces ya lo podemos manejar, ¿sí? Mientras es grande, no. Pero cuando el ego es chico, entonces podemos manejarlo. Y la persona deja de estar pidiendo perdón. Cuando empieza con ese primer paso y empieza a darse cuenta de que sin haber querido ser lo que fue, hay una historia. Hay una historia de agresión, de violencia, de sufrimiento para el entorno y para sí mismo, porque ¿a quién le gusta haber sido un verdugo? Pues a nadie nos gusta. Entonces hay una historia de sufrimiento, y entonces ya cuando la persona se derrota, el telón que tenía cerrado, el telón se abre y la persona ante la derrota empieza a darse cuenta y a tener claridad de todas las cosas que ha venido haciendo. Y eso refuerza el que la persona se sienta, que se reconozca impotente, ¿sí? Pues hay que reconocer la impotencia, pero ¿desde dónde voy a reconocer mi impotencia? Desde el drama, desde todo lo que he creado, desde todo lo que he lastimado, de cómo he atropellado, de cómo he pasado por encima de mí y de los demás, ¿sí? Entonces ese es el primer paso, es la derrota del neurótico, ¿sí? En cualquiera de las neurosis que podemos analizar. Y bueno, ahí empieza la persona a subir el primero de los 12 escalones, que no es nada más reconocerlo, porque el ego va a tratar nuevamente de tomar el control, y de repente le van a llegar pensamientos de que no, hombre, mira, sí te derrotaste, pero no, tú puedes, etcétera. Por eso es importante que la persona, cuando se derrota, entre al programa, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya siendo acompañado por alguien más que ya también pasó por la misma situación. Y entonces habla desde su propia experiencia y le dice al recién llegado, ¿sí? Le dice, mira, pues es que a mí me pasó lo mismo. Y cuenta la historia, y entonces empieza a ver un reflejo, un espejeo de uno y otro. Y entonces van dando cuenta también esta persona que lo que le pasó, que fue horrible, bueno, le ha pasado a otros. Pero que gracias a haber tomado esa decisión y haber dado ese primer paso, ese primer reconocimiento de la impotencia, esa persona con la que estoy hablando hoy, pues es una persona que tiene su vida bajo control. Y esto es lo más deseado para una persona que vive el trastorno obsesivo compulsivo. Bien, pues este es el primer paso. Yo espero que te sirva y compártelo. Te puede servir para muchísimas cosas. Si tú lo aplicas, impotentes para cosas, pues vamos a hacer en muchos aspectos, ¿sí? En muchos aspectos. Es cuestión de analizarnos y reconocer si soy impotente ante una relación de pareja, si termino con mi novio, pero a los 2 días me habla y ahí estoy, y así tenemos 10 años o 5 años, pues entonces hay una impotencia ahí. Hay algo que está ganándole a tu conciencia. Si eres impotente ante la comida, si eres impotente ante tu flojera, ante prácticas que son inadecuadas, ante cualquier cosa. Los seres humanos tenemos impotencias. El problema con la impotencia no es tenerla.
El problema con la impotencia es cuando la impotencia es tan fuerte que la obsesión y la compulsión toman el control de nuestra vida. La infidelidad. Una persona que es infiel de manera... Ninguna infidelidad es buena, pero hay personas que son adictas a la infidelidad. Si una persona es adicta a la infidelidad, pues es impotente ante la infidelidad. Y puede tener una pareja y puede ser feliz con su pareja, sí, pero no puede privarse de la infidelidad. Y entonces ahí hay una impotencia, ¿sí? Ante la agresión, ante muchísimas cosas. Yo te invito a que analices esto, y si tú consideras que eres impotente ante algo, mira, lo más maravilloso es reconocerlo. No va a pasar nada, reconócelo. Y de ahí puede venir un crecimiento. Pues yo espero que te haya gustado este video, que te sirva, que le des like, que le piques a la campanita, que te suscribas, que compartas. Compartir es ayudar. Y pues nos vemos en el siguiente video. Que tengas un excelente fin de semana. Hasta luego.